La familia de mi prometido me restregó un acuerdo prenupcial en la cara, su madre sonrió y dijo, solo para asegurarnos de que te vayas sin nada. Él permaneció en silencio. Pero cuando heredé 29 millones de dólares. De repente, palidecieron. Hola, soy Chloe. El día que su madre deslizó un acuerdo prenupcial sobre la mesa, ella sonrió y dijo, solo para asegurarnos de que te vayas sin nada. Y él, mi prometido, simplemente se quedó allí sentado, en silencio. Pensaron que estaba desesperada, que era desechable, una sustituta hasta que llegara el verdadero legado. Pero no tenían ni idea. Yo venía del silencio, pero no me quedé allí. Cuando heredé 29 millones de dólares, sus caras me lo dijeron todo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la mujer que intentaron borrar, se convierte en la que reescribe la historia? Antes de sumergirnos, dime, ¿desde dónde estás escuchando ahora mismo? ¿Y alguna vez te han dicho que conozcas tu lugar, justo antes de que cambiaras las tornas? Era una tarde de miércoles cuando llegó el sobre, grueso, de color crema, el tipo de papelería que no se envía solo para una cena. El remitente, en letras doradas, decía Blanc Hill, sin nombres, sin rastro de calidez, solo su apellido, como si llevara el peso del dinero antiguo y un juicio aún más antiguo. Lo miré fijamente sobre la encimera de la cocina durante un buen rato, sorbiendo café tibio y escuchando el zumbido de mi viejo ventilador de techo en San Antonio. Ya sabía lo que era, una invitación. Cuando finalmente lo abrí, la caligrafía parecía una proclamación de boda del siglo pasado. Está cordialmente invitada a una velada de celebración formal en la finca Blanc para honrar la unión de nuestro hijo, Ethan Blanc, y la señorita Chloe Fay. No decía mi compromiso, decía el de nuestro hijo. La diferencia no se me escapó. Ethan llamó una hora después, justo cuando salía de una llamada con un cliente. Su voz era alegre, un poco demasiado ensayada. ¿Recibiste la invitación, cariño? La recibí, dije, aún sosteniendo la tarjeta. Muy real por su parte. Él rió nerviosamente. Es tradición. Solo una noche. Mis padres quieren causar una buena impresión. No lo dije, pero ya había estado cerca de ellos lo suficiente como para saber que la familia Blanc no causaba impresiones, tomaba decisiones. La noche siguiente, la lluvia primaveral dejó un brillo húmedo en el camino de entrada mientras bajaba del coche. La finca Blanc parecía sacada de un catálogo de bienes raíces de lujo, setos impecables, un camino de entrada lo suficientemente ancho para caravanas de coches, y demasiado cristal para sentirse como un hogar, más bien parecía una sala de exposición, fría, controlada. Un aparcacoches tomó mis llaves sin decir palabra. En la puerta, me recibió una mujer vestida de seda azul marino que olía a rosas y me cayó mal al instante. Señorita Fay, dijo, apenas mirándome, por aquí. Dentro, todo relucía, suelos de mármol, aire frío, retratos familiares demasiado grandes para ignorarlos. Uno de Ethan de niño estaba sobre la chimenea, pajarita, rizos dorados, ya con aspecto de que le habían dicho que importaba más que nadie en la habitación. La cena se celebró en el comedor hundido, alguna elección arquitectónica destinada a hacer que todos se sintieran pequeños, y así me sentí, incluso con tacones. Ethan se levantó cuando entré, una breve sonrisa cruzó su rostro. No se movió para saludarme, solo señaló la silla junto a la suya, como si yo fuera una invitada con la que no sabía muy bien qué hacer. Me senté, intenté sonreír. Richard Blanc asintió cortésmente. Victoria, su esposa, mi futura suegra, me examinó como si fuera un objeto en subasta. Chloe, ronroneó, bienvenida. Estamos tan contentos de que hayas podido acompañarnos. Quería creerla, de verdad que sí. La conversación se mantuvo en sus términos, inversiones, legado, donaciones, campos de golf de los que nunca había oído hablar. Intenté intervenir una vez, mencionando una clínica comunitaria que mi empresa había ayudado a reestructurar. Victoria parpadeó lentamente. Qué pintoresco, murmuró, levantando su copa de vino. Ethan estaba inusualmente callado, como un hombre tratando de no respirar demasiado fuerte en su propia casa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, me dedicaba esa media sonrisa de disculpa, como si eso contara para algo. El postre fueron tartaletas de limón, dulces, ácidas y agudas, justo como ella. Entonces Victoria se levantó. Espero que todos hayan disfrutado de la comida,
dijo, golpeando suavemente su copa. Pero antes de brindar por la familia, tenemos una pequeña tradición. Debería haber sabido que algo se avecinaba. La habitación cayó en ese silencio expectante que la gente adopta cuando está al tanto de un secreto. Levantó un sobre de terciopelo negro del aparador y lo colocó frente a mí. Solo pedimos que nuestros nuevos miembros de la familia reconozcan una pequeña formalidad, dijo, con los labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo abrí lentamente, un acuerdo prenupcial. 6 páginas impresas en grueso papel legal. Todos los bienes permanecen separados. Ninguna reclamación en caso de divorcio. Ninguna participación en el fideicomiso familiar. Ninguna herencia. Nada. Ethan no dijo una palabra, no buscó mi mano, no negó con la cabeza, simplemente se quedó quieto, con la mandíbula apretada. Todavía estaba procesándolo cuando deslizó algo pequeño hacia mí, un bolígrafo de oro, elegante, grabado con Tizen y Chloé, siempre. Me lo había dado cuando entré. Solo un detallito, había dicho, con voz cálida, para marcar el próximo capítulo. Había pensado que era romántico. Ahora yacía junto a un documento legal que me despojaba de cualquier seguridad si las cosas iban mal, y se esperaba que ese mismo bolígrafo firmara mi silencio. Lo miré de nuevo. Aún nada. Ni siquiera un susurro de protesta. Victoria se inclinó ligeramente. Es solo una precaución, querida, dijo. En caso de que las cosas no funcionen, queremos asegurarnos de que te vayas sin nada con lo que no viniste. Esa última frase golpeó como una bofetada, vestida de seda y azúcar, pero aún así dolió. Me quedé sentada allí un largo momento, dejando que el silencio floreciera a mi alrededor. La habitación esperaba. Algunos de ellos sonrieron con suficiencia. Uno de los primos de Ethan sorbió su brandy con una mirada cómplice. Finalmente, tomé el bolígrafo, lo giré en mi mano, y luego lo coloqué suavemente de nuevo en su caja. No estoy segura de en qué me he metido esta noche, dije con calma, pero no se siente como una bienvenida. Me levanté, sin drama, sin gritos, solo una certeza tranquila. Al retroceder, capté la expresión de Victoria, tranquila, casi satisfecha. Me miró directamente a los ojos y sonrió como si hubiera ganado. No cerré la puerta de golpe detrás de mí, aunque todo en mi interior suplicaba un final ruidoso. Simplemente salí de esa casa, con mis tacones resonando contra los suelos de mármol que nunca parecieron dar la bienvenida a la suciedad ni a gente como yo. Cuando llegué a mi coche, las nubes se habían abierto, una llovizna lenta y constante pintaba rayas en el parabrisas. Me senté allí un momento, con el motor apagado, la mano aún aferrada a la caja de terciopelo con aquel bolígrafo dorado dentro. Pesaba más de lo que debería, no en onzas, sino en todo lo que ahora significaba. Conduje lentamente, como si mi mente necesitara que la carretera se extendiera. La lluvia trazaba los bordes del cristal, los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro con un ritmo constante, pero el silencio dentro del coche era más ruidoso. Todavía podía oír la forma en que Victoria había dicho, para que te vayas sin nada con lo que no viniste. Como si yo fuera una invitada errante a la que educadamente escoltaban fuera de su barco antes de que zarpara. Lo que me carcomía no era solo su voz, era la ausencia de Ethan en ese momento. El hombre que una vez me apretó la mano debajo de la mesa cuando pensó que estaba nerviosa durante las reuniones con clientes, esta noche había mirado al frente como si mi incomodidad fuera parte de la decoración. Las luces del vecindario se difuminaron cuando giré hacia mi calle. La finca Blan se desvaneció detrás de mí, pero no sentí que me hubiera ido, esa casa me había seguido, se había aferrado a mi abrigo, se había metido en los espacios entre mis pensamientos. Cuando entré en mi camino de entrada, dejé el motor encendido un momento más. Había una calma en la lluvia que me hizo dudar, como si tal vez, si me quedaba lo suficientemente quieta, el mundo volvería a encajar. No lo hizo. Dentro, me quité los zapatos y dejé mi bolso de mano en la encimera de la cocina. La casa olía a lavanda y libros viejos, familiar, mía. Encendí las luces bajas, tomé un vaso del armario y serví agua. No bebí. Mi teléfono vibró. Ni siquiera tuve que mirar la pantalla, sabía que era él. Lo dejé sonar, 3 timbres, 4, luego silencio. Pasaron 10 minutos, quizás 12. Luego llamaron a la puerta. Me quedé quieta.
Otro golpe, más firme esta vez. Crucé la sala de estar, me detuve con la mano en el pomo y abrí. Ethan estaba allí, empapado, sin paraguas. Su camisa se le pegaba al cuerpo, el cuello doblado, el pelo revuelto. Parecía pequeño, no como el hombre que una vez me abrazó en silencio cuando recibí malas noticias. Parecía alguien que había dejado que el silencio hablara por él y ahora se arrepentía. No sabía que te lo iba a soltar así, dijo, con voz baja. No me aparté. No lo invité a entrar. Se suponía que era una formalidad, algo legal. Le dije que no lo hiciera así. No me escuchó. Apoyé el hombro en el marco de la puerta. Pero no hiciste nada. Tragó saliva, la lluvia goteaba de sus pestañas. Me bloqueé. No quería avergonzar a nadie. Sostuve su mirada. No querías avergonzar a tu madre. Parpadeó. Ella es solo. Siempre ha sido mucho. Exhalé por la nariz. Ese no es el problema. El problema es cuando tú no lo eres. Yo no soy ella, dijo rápidamente. Chloe, vamos, ¿me conoces? No, dije con calma. Esta noche me hizo preguntarme si alguna vez realmente lo hice. Su boca se abrió como si tuviera más que decir, pero no salieron palabras. No lo invité a esforzarse más. Cerré la puerta suavemente. El pestillo hizo clic. Solo entonces mis piernas comenzaron a temblar. Volví a la cocina, encendí la luz del techo y miré el bolígrafo sobre la encimera. Brillaba contra el granito. Ethan y Chloe, siempre. ¿Siempre qué? Me deslicé contra los armarios, con el vaso aún en la mano, las rodillas pegadas al pecho. La casa a mi alrededor estaba en silencio, pero por dentro, el ruido era ensordecedor. Ese tipo de dolor, aquel en el que alguien no te elige en voz alta, se asienta profundamente. Preferiría que hubiera gritado, al menos entonces sabría dónde se posicionaba. No lloré de inmediato. Intenté racionalizarlo, decirme que así es como operan las familias ricas, que los papeles legales son parte de su lenguaje de amor, que no era personal. Pero lo era. Porque el silencio es personal. El silencio dice, te vi ahogándote y observé. En algún momento alrededor de la medianoche, me levanté, vertí el agua por el desagüe, tomé mi teléfono, pasé de largo su nombre, pasé de largo las llamadas perdidas. Pulsé el contacto de Maya. Contestó al segundo timbre. No lo firmaste, ¿verdad?, preguntó antes de que yo dijera una palabra. No, susurré. Luego mi voz se quebró. Pero ya no sé con qué estoy comprometida. Ella guardó silencio, no el silencio que duele, sino el que escucha. No estás loca, dijo finalmente. ¿Esto? Esto no se trataba de amor, se trataba de control. Una prueba, una que ni siquiera sabías que estabas tomando. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. Maya continuó. Escúchame. He visto a familias como la suya devorar a la gente porque creen que el dinero los hace dioses. Pero el dinero no reescribe la decencia. Miré el bolígrafo de nuevo. Pensé que él era diferente. Entonces quizás es hora de que empieces a preguntar con qué están comprometidos ellos, dijo, su voz se agudizó. Chloe, no entras a una guerra desarmada. Llámame por la mañana. Colgó antes de que pudiera responder. La lluvia había cesado, pero dentro de mí, la tormenta acababa de comenzar. No dormí esa noche. Abrí cada archivo, cada correo electrónico, todo lo que alguna vez había ignorado. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda como si me estuviera desafiando. La medianoche pasó a la 1:30, luego a las 2:40. No era solo insomnio, era algo más pesado, como si mi mente hubiera decidido sin mi permiso que el descanso no se ganaba hasta que la verdad saliera a la luz. Cada carpeta en mi disco duro se sentía como la escena de un crimen, suficientemente inocente en la superficie, fotos de vacaciones, confirmaciones de asistencia, viejos mensajes de voz, pero enterrados entre ellos había momentos pasados por alto a los que nunca les había dado una segunda consideración. Ahora, cada gesto inofensivo se sentía cargado. La primera grieta real llegó a las 3:11 de la madrugada, un viejo PDF titulado Resumen de planificación del compromiso, Blan /Trent.
Recordé que Victoria lo había enviado hacía 6 meses. En ese entonces, lo hojeé y respondí con un emoji de corazón. Pero ahora, leí cada palabra lentamente. Ahí estaba, en la página 5, una cláusula que me había saltado: en caso de un matrimonio donde el acuerdo prenupcial sea rechazado o no firmado por la parte no Blan, dicha parte será excluida de cualquier derecho relacionado con las propiedades Blan, incluyendo pero no limitado a la inclusión en el patrimonio, puestos en la junta directiva y ganancias de accionistas derivadas de fideicomisos familiares. Me recosté. Eso no era para proteger a Ethan, eso era para excluirme antes incluso de entrar. Abrí otro archivo, luego otro. Cada documento que Victoria había reenviado, cada invitación a cenar que parecía cálida en la superficie pero llevaba un sutil filo. Las frases se repetían como un coro que nunca había captado: ya hemos elegido un servicio de catering. Reservamos el lugar bajo la política de la Fundación Blan. No hay necesidad de estresarse por las flores, hemos usado a nuestro proveedor familiar durante décadas. Mi nombre siempre estaba en el bucle, pero nunca en el centro. Me copiaban, nunca me preguntaban. Alrededor de las 5 de la madrugada, con los ojos ardiendo, preparé una taza de café instantáneo, paseando por mi pequeña cocina. Miré por la ventana mientras San Antonio comenzaba a despertar. Un camión de basura pasó ruidosamente. El perro de alguien ladró 2 veces, luego se calló. El silencio hizo que el pensamiento fuera más fuerte: nunca tuvieron la intención de que yo fuera parte de su familia. Tenían la intención de que yo orbitara a su alrededor, pulcra, silenciosa, agradecida. Y de repente, recordé algo que Richard Blan me dijo una vez en un brunch, cuando todavía nos estábamos conociendo. Había sonreído, cortado su tortilla y dicho: no somos el tipo de personas que se enemistan con las complicaciones. Simplemente evitamos que toquen el patrimonio. No lo entendí entonces, pero ahora sabía exactamente a qué se refería. Un zumbido en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. 6:14 de la mañana. Un mensaje de Maya: Chloe, revisa la fecha de esa cláusula. Fue añadida 6 meses antes de que lo conocieras. Parpadeé antes de que mi mano se aferrara al borde de la encimera. Encontré los metadatos. Efectivamente, marca de tiempo: 2 de abril, hace 2 años. Conocí a Ethan el 10 de octubre. Así que redactaron esa cláusula como preparación, antes de que yo entrara en su órbita, antes de cualquier conexión real, antes de un primer beso. Mi estómago se retorció, no de desamor, sino con una extraña y ácida claridad. Esto no era una madre sobreprotectora, esto no era un caso de dinero antiguo siendo cauteloso. Esto era estrategia. Yo era un riesgo, uno que habían visto venir, uno para el que se habían preparado. Y Ethan, él nunca me lo dijo. Ni una sola vez. La siguiente hora, no lloré. No me enfurecí. Agarré un bloc de notas amarillo y comencé a escribir una lista: todo lo que había contribuido, financiera, legal y emocionalmente. Saqué recibos, capturas de pantalla, incluso aquella vez que reescribí la solicitud de subvención para el ala de biotecnología de la Fundación Blan porque su consultor había usado ChatGPT y había estropeado el lenguaje. Nunca me dieron crédito, pero aún tenía los borradores. Apareció otro mensaje. Maya de nuevo. ¿Estás bien? Respondí, llegando allí. Hola. Y luego, mientras salía el sol, proyectando una luz pálida sobre mis papeles y las notas adhesivas que había esparcido por la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Richard. Miré su nombre durante un rato, luego contesté. Chloe, dijo, con la misma voz de barítono tranquila que siempre usaba. Escucha, quería aclarar las cosas antes de que se vuelvan demasiado dramáticas. No respondí. Continuó: todo esto del acuerdo prenupcial, no se trata de ti. Es tradición. Nuestra familia ha sido herida antes. Hemos tenido pérdidas, financieras y de otro tipo. Esto es solo protocolo. Eso es lo que soy para ti, dije, con voz plana. Protocolo. Una larga pausa. Estoy diciendo que no es personal, querida. Eres inteligente. ¿Lo entiendes? Sí lo entendía. Lo entendía alto y claro. Esto no era una familia, era una fortaleza. Y me habían invitado al vestíbulo, pero nunca con la intención de que pasara la segunda puerta.
Cuando terminó la llamada, coloqué el teléfono boca abajo y me senté muy quieta. Sin lágrimas, solo notas. Cada nombre, cada cláusula, cada omisión. Pensaron que no leería la letra pequeña. Pensaron que sonreiría lindamente y firmaría mi futuro solo para sentarme a su mesa. Pero olvidaron algo, había pasado mi vida construyendo el mío propio. Y ahora, me habían enseñado exactamente cómo operaban. Gracias a ellos, sabía exactamente por dónde empezar. Esa mañana, conduje directamente al juzgado, y no para obtener una licencia de matrimonio. El aire exterior todavía conservaba el frío del amanecer. San Antonio aún no se había despertado del todo. Las cafeterías apenas estaban abriendo, los barrenderos terminando sus rutas. Aparqué en un espacio fuera del juzgado, con las manos apretadas firmemente alrededor del volante. Me ardían los ojos por la falta de sueño, pero por dentro, estaba más lúcida que nunca. Maya ya esperaba cerca de los escalones de la entrada, sosteniendo 2 tazas de viaje y un sobre lo suficientemente grueso como para sugerir que ella tampoco había dormido mucho. Saqué los archivos del fideicomiso de la familia Blan, dijo sin preámbulos. ¿Vas a querer sentarte para esto? Dentro del juzgado estaba mayormente tranquilo, solo unos pocos abogados deambulando, un par de alguaciles riendo suavemente cerca del ascensor. Encontramos un banco en un pasillo con buena luz, y Maya abrió su portátil. Esta cláusula, señaló la pantalla, tocándola con su bolígrafo. No solo estaba enterrada en los estatutos de la fundación. Fue presentada 6 meses antes de que conocieras a Ethan, archivada por un apoderado legal vinculado a Victoria Blan. Parpadeé. Espera, ¿estás diciendo que no lo redactaron para proteger a Ethan? Lo redactaron para ti, Chloe, antes de que siquiera estuvieras en escena. Esto fue un movimiento preventivo, una jugada. Mi estómago se revolvió. Sentí como la fría realidad encajaba en su lugar como barrotes de acero cerrándose. No era un objetivo accidental. Había sido seleccionada, posicionada, manejada. Y él lo sabía. No necesité preguntar, en ese momento, lo supe. Presioné la palma de mi mano contra mi pecho, tratando de calmar el dolor que ascendía. Todas esas cenas en las que él decía, mi madre es solo un poco anticuada. Todas esas veces que restó importancia a mis preguntas sobre el acuerdo prenupcial como si fueran papeleo menor. Y yo, lo había atribuido a los nervios, a la tradición, a ser la extraña. Cerré los ojos, reclinándome contra el revestimiento de madera del pasillo. ¿Alguna vez me amó? Maya desvió la mirada. Ese silencio, tenso, respetuoso, fue más elocuente que cualquier respuesta. Nos fuimos poco después. No había nada más que descubrir, y ya no tenía ganas de jugar a la detective. Nos separamos afuera. Ella tenía una declaración, y yo le dije que necesitaba una ducha larga y quizás un café más fuerte. Pero cuando volví a mi apartamento, había un pequeño paquete en mi umbral, sin remitente, sin etiqueta de entrega, solo una caja negra mate con un sello de cera que reconocí de inmediato, el de mi padre. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé allí un minuto entero antes de agacharme a recogerlo. Dentro, envuelto en simples carpetas de Manila, había una única nota con la caligrafía de mi padre: si esto te llega, significa que era el momento. Mis manos temblaron mientras abría las carpetas. Había documentos oficiales, copias de un testamento actualizado, cartas notarizadas y una certificación de fideicomiso procesada a través de un bufete de abogados que no reconocí. Las fechas eran recientes, días antes de que él falleciera. Las cartas describían una transferencia de activos, una cuenta privada en Wyoming y la propiedad de tierras familiares no urbanizadas en Hill Country, que durante mucho tiempo se asumieron perdidas por impuestos. El valor tasado total, $29 millones. Caí al suelo, no por la cifra, ni siquiera por la sorpresa, sino porque mi padre, complicado, rígido, nunca cálido, me había dejado algo real, algo duradero. No había dicho, estoy orgulloso de ti. No me había abrazado la última vez que lo vi. Pero esto era él diciendo a su extraña manera, vi lo que ellos no vieron. Las lágrimas llegaron lentamente, en silencio, del tipo que no sacuden tu cuerpo, solo te llenan como una marea contra la que no luchas. Y en algún lugar de ese silencio, quedó claro, yo no me casaba con su familia, ellos habían estado intentando abrirse camino hacia la mía.
Mientras el sol comenzaba a ponerse, coloqué los documentos en mi caja fuerte, cerré la puerta detrás de mí y llamé a Maya. Contestó al segundo timbre. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí suavemente. Estoy mejor que bien. Pausa. Necesito que prepares unos papeles, dije, porque mañana voy a la finca Blan. Otra pausa. Y esta vez, llevo mi propio bolígrafo. Me recibieron con sonrisas de champán. Levanté mi copa y les devolví la sonrisa. Pero esta vez, no me sentí como una invitada en su casa. Caminé por el mismo vestíbulo, notando ahora la pequeña astilla en la esquina de la columna de mármol, la ligera irregularidad en el patrón del azulejo debajo de la alfombra de la entrada. El lugar ya no se sentía intocable, era solo una casa, cara, sí, imponente, seguro, pero no sagrada. Ethan se acercó primero. Su americana azul marino estaba hecha a medida, pero la tensión en sus hombros lo delataba. «¿Te ves bien?», dijo, con voz baja. Asentí, manteniendo mi abrigo puesto un momento más. «Gracias. Gracias por recibirme de nuevo». Detrás de él, Victoria vestía la misma seda que la última vez, pero hoy, sus pendientes brillaban como si tuvieran prisa por ir a algún sitio. «Estamos tan contentos de que hayas podido acompañarnos de nuevo», dijo con dulzura ensayada. «Yo también traje algo», dije, colocando mi bolso de cuero en el aparador cerca del comedor. Sus cejas se levantaron ligeramente. «¿Qué detalle?». Todos nos dirigimos hacia el salón formal, el que recordaba del primer almuerzo incómodo. Solo que esta vez, no me encogí cuando Richard Bland me ofreció la silla. Tomé asiento lentamente, con determinación. El almuerzo estaba artísticamente emplatado, pato asado, algo de risotto trufado, peras en rodajas con queso, todas cosas que solo servirías a alguien a quien quisieras impresionar o distraer. La conversación derivó hacia la política, las subastas de arte y el compromiso de un primo en Charleston. Nadie mencionó la última vez que nos sentamos aquí. Nadie mencionó la cláusula, ni el archivo, ni el silencio. Seguí el juego, dejando que mi sonrisa flotara donde debía estar. Asentí cuando Richard comentó lo serena que parecía hoy. La compostura, dijo con una sonrisa, es algo que valoramos en esta familia. Victoria intervino suavemente, sus ojos sosteniendo los míos durante medio segundo de más. Estás aprendiendo cómo funciona nuestra familia, Chloe. Debo decir que te sienta bien. Dejé mi tenedor y alcancé mi vaso de agua. Gracias, dije, conteniendo las palabras que esperaban su turno. Retiraron los platos, sirvieron champán. Noté que Victoria observaba a Ethan, luego a mí, luego a Ethan de nuevo. Esperaba algo, pero no sabía qué vendría. El mayordomo ofreció rellenar las copas, pero levanté una mano. Antes de brindar, dije, empujando mi silla ligeramente hacia atrás, me gustaría decir algo. Todos se giraron. Metí la mano en mi bolso de cuero y saqué una sencilla carpeta azul marino. La coloqué sobre la mesa, frente a Ethan y Victoria. «¿Qué es esto?», preguntó Ethan, mirando hacia abajo sin abrirla. «Es mi acuerdo prenupcial», dije en voz baja. «Una pequeña tradición familiar de mi parte». La habitación se detuvo. Los dedos de Victoria se congelaron alrededor de su flauta. «Perdón». Me incliné, lo justo para mantener un tono conversacional. «Es bastante sencillo, acceso conjunto a todos los ingresos futuros, control conjunto de las inversiones, derechos de propiedad intelectual compartidos sobre cualquier marca, medio o empresa emergente que construyamos durante el matrimonio». Y golpeé la esquina de la carpeta. Si se firma primero, anula cualquier cláusula anterior, incluidas las disposiciones fiduciarias iniciadas por terceros. El silencio resonó como una campana. Richard se aclaró la garganta bruscamente. ¿Es esto una broma? No, dije, levantando mi copa pero sin beber. Solo pensé que, ya que a todos nos gustan tanto los contratos, podríamos disfrutar de unos que hicieran juego. Ethan miró la carpeta como si estuviera escrita en otro idioma. La boca de Victoria se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Es ejecutable?, preguntó finalmente Ethan. Lo miré, dejando que los años de preguntas que nunca hice afloraran lo justo en mis ojos. Está firmado, fechado, atestiguado. Todo lo que necesitamos ahora es el tuyo.
Pero, intervino Victoria, con voz tensa, ¿por qué ahora? Incliné la cabeza suavemente. Porque me han dicho más de una vez que debería saber en qué me estoy metiendo. Y lo sé. Solo pensé que quizás ustedes también deberían. No puedes esperar seriamente que firme esto, murmuró Richard. Oh, pero sí lo espero, dije, dejando mi champán. Y necesitarán firmar hoy, o el compromiso se cancela. Ethan empujó su silla hacia atrás, casi golpeando el borde de la mesa. Estás fanfarroneando. Metí la mano en mi bolso de nuevo, lentamente, y coloqué el bolígrafo de oro de mi padre junto a la carpeta, el que usaba para cada contrato final, el que no había tocado en 5 meses. No dije una palabra, no era necesario. El bolígrafo brillaba bajo la luz del candelabro como si hubiera esperado años este momento. Pero no me moví. No lo necesité, solo ponerlo sobre la mesa fue suficiente. Richard se aclaró la garganta, sus ojos iban de mí a Ethan como si estuviera calculando el coste de cada segundo que pasaba. Creo que deberíamos consultar a un abogado, dijo finalmente, girándose ligeramente hacia el pasillo detrás de él. Un momento después, apareció uno de sus abogados internos. Lo reconocí. Ah, Frank. Franklin Mears usaba demasiado perfume, siempre se dirigía a mí como señorita incluso después de que se anunciara el compromiso. Los labios de Franklin se tensaron al entrar en el salón. ¿Qué está pasando? Quiere un acuerdo prenupcial, dijo Richard. Ethan bufó. No, está exigiendo que firme su acuerdo prenupcial. No caí en la provocación. Solo una pequeña tradición de mi parte, respondí, con los ojos en Franklin. Y antes de que preguntes, sí, ha sido notarizado, revisado, y anula cualquier borrador previo no firmado mutuamente. Franklin miró a Richard, esperando instrucciones, pero Richard no habló. Victoria sí lo hizo. Esto es absurdo, espetó. No puedes simplemente aparecer y esperar que desechemos décadas de planificación porque tuviste un buen abogado y un momento dramático. Sonreí. En realidad, si puedo. Abrió la boca de nuevo, pero metí la mano en mi bolso, sin prisa, sin agresividad, y saqué un segundo sobre, color crema, más grueso, sello de cera, el escudo de mi padre aún intacto. Se lo deslicé a Franklin. Esto estaba incluido en los documentos del patrimonio de mi padre, fechado 8 meses antes del compromiso. Encontrará una declaración notarizada que confirma mi condición de heredera única de toda la propiedad intelectual bajo el fideicomiso FAI, incluidas las regalías residuales de Blue Seal Holdings. Además, hice una pausa para dar efecto mientras Franklin abría el sobre y hojeaba, una cláusula. Si contraigo matrimonio con otra familia de legado, las propiedades FAI permanecerán protegidas a menos que la otra parte acepte una total transparencia de activos. De lo contrario, la fusión es nula. Eso incluye el acceso a los medios, las marcas registradas y el nombre. Victoria palideció. Me volví hacia ella, suavizando mi voz. Eso incluye tu revista de estilo de vida, por cierto, la que estás intentando relanzar usando mi nombre en la campaña promocional. Parpadeó rápidamente pero no discutió. Franklin desdobló un papel más pequeño, envejecido en las esquinas. Se aclaró la garganta, dudó, y luego leyó, si alguna vez intentan menospreciarte, recuérdales con qué linaje se están casando. Reconocí la caligrafía, la de mi padre. Siempre había dicho menos con más. Ethan se quedó helado, con la boca ligeramente entreabierta, como si no pudiera decidir si gritar o desaparecer. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. Esto no es justo. Me volví hacia él, mesurada. Tampoco lo fue pedirme que entrara en tu casa, en tu familia, con los brazos abiertos, solo para que me entregaran un documento destinado a despojarme por completo, todo mientras sonreía, mientras tú permanecías en silencio. Él bajó la mirada. Richard suspiró, fuerte. Ethan, firma el maldito papel. Victoria se sobresaltó como si alguien la hubiera abofeteado. Richard. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio, espetó él. ¿Querías una alianza, Blan? Bueno, aquí está. Pero ya no en tus términos. Ethan miró el bolígrafo como si pudiera morderlo. Luego, con un temblor casi imperceptible en los dedos, lo cogió, hizo clic y firmó. No dije nada, solo asentí una vez,
luego tomé suavemente la carpeta, la doblé y la guardé de nuevo en mi bolso. Me levanté. Gracias por su tiempo. Sin aplausos, sin palabras, solo el sonido del cuero contra la tela mientras me ponía el abrigo sobre los hombros y caminaba hacia la puerta. Franklin me la abrió, extrañamente respetuoso ahora. Quizás vio algo que ellos no vieron. El viento exterior me azotó las mejillas, finales de otoño, agudo y honesto. Mi coche estaba aparcado al final del camino de entrada de la finca, pasada la fuente que Ethan una vez bromeó con renovar en mi nombre. Llegué a él con pasos medidos, sin prisa. No estaba huyendo, no estaba escapando. Dentro del coche, cerré la puerta suavemente detrás de mí. El silencio era un consuelo que no sabía que extrañaba. Apoyé ambas manos en el volante y simplemente me quedé allí. Entonces llegó, no sollozos fuertes, no el tipo de duelo que te deshace, solo lágrimas silenciosas, cálidas, constantes, humanas. No todo lo roto merece ser arreglado, pero a veces merece ser visto. Y yo había sido vista, finalmente. No por su conveniencia, no por lo que podía ofrecer, sino por el peso de quien era yo, por mí misma. Alcancé mi teléfono, 2 llamadas perdidas de Maya y un mensaje de voz. Pulsé reproducir. Su voz era baja, entrecortada. ¿Estás sentada? Vas a querer oír lo que Lucy acaba de filtrar. Cerré la puerta del coche suavemente, me recosté en mi asiento y dejé que el silencio se apoderara durante unos largos segundos. El único sonido era el suave ronroneo del motor. Mis manos seguían en el volante, pero ya no lo agarraban con fuerza. La puerta de la finca Blan se alzaba detrás de mí en el espejo retrovisor. Se sentía lejana, como algo que ya había dejado atrás emocionalmente, aunque no me hubiera movido ni un centímetro. Entonces llegó la vibración. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. Un nuevo mensaje de voz de Maya. Pulsé reproducir. Chloe, soy Maya. ¿Estás sentada? Vas a querer oír lo que Lucy acaba de filtrar. Puse la llamada en altavoz y la reproduje de nuevo, esta vez sin la neblina del shock nublando mis oídos. Lucy, la joven asistente de Relaciones Públicas de Blan, apenas salida de la universidad, callada, siempre escondida detrás de un portátil en las reuniones. Recordaba sus ojos, grandes, observando más que hablando. La voz de Maya continuó, filtró la propuesta interna, la que presentaron a su junta hace 6 meses. El asunto dice, estrategia de fusión matrimonial, posicionamiento Q4. Y Chloe, tu foto está en la diapositiva 3. Se me cortó la respiración. Luego exhalé lentamente, deliberadamente, como si dejara caer un peso que no sabía que llevaba. No lloré, no lancé el teléfono contra el salpicadero como alguien en una película. En lugar de eso, solo susurré para nadie, por supuesto que lo hicieron. Aún en el coche, abrí el archivo que Maya me había enviado. Mi pulgar se desplazaba mientras mis ojos recorrían diapositiva tras diapositiva, gráficos, métricas de mejora de marca proyectadas, borradores de comunicados de prensa. Y allí, en negrita y centrado, utilizar compromiso estratégico con Chloe Fay, candidata a doctora. Narrativa de desvalida, fuertes ópticas minoritarias. Posicionamiento para arco de redención mediática. Me habían descrito como un plan de marketing. Ni siquiera era una prometida, era una herramienta, un ángulo de diversidad, una oportunidad fotográfica, un cambio de imagen. Dejé caer la cabeza hacia atrás contra el asiento. El techo del coche se veía igual que siempre, pero de repente se sentía demasiado pequeño, como si incluso el aire hubiera estado en el juego. Reí, solo una vez, corta, aguda. Rebotó en el parabrisas y se desvaneció. Pensaron que yo era una narrativa, dije en voz alta, mi voz firme. Soy un capítulo que no les corresponde escribir. Tardé un rato en arrancar el coche, quizás 10 minutos, quizás 20, no lo sé. Pero finalmente, conduje, no a casa, todavía no, sino a la pequeña cafetería que Maya mencionó que le gustaba a Lucy, escondida entre una tintorería y una floristería. El lugar olía a croissants calientes y pozos de espresso. Era el tipo de lugar que la gente olvida que existe hasta que necesita un sitio privado para romperse. Lucy ya estaba sentada en la mesa del fondo, con los brazos apretados fuertemente alrededor de su tableta como si esperara que alguien viniera a arrebatársela. Levantó la vista y ofreció una débil sonrisa.
Hola, doctora Fay. Me senté frente a ella y negué con la cabeza suavemente. Chloe está bien. No tenías que arriesgar tu trabajo por mí. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, luego de nuevo hacia mí. ¿Ellos? Usaron tu foto en 6 borradores de campaña diferentes. Uno incluso tenía una maqueta de un reportaje de Vogue, Amor moderno se encuentra con riqueza de legado. Empujó la tableta hacia adelante. Los correos electrónicos vinieron después, docenas de ellos, hilos internos del tío de Ethan, jefes de relaciones públicas, incluso Victoria interviniendo con comentarios como, su historia de fondo encajará maravillosamente en el artículo del Times. La vacilación de Ethan es emocional, no estratégica. Miré esa frase durante mucho tiempo. Vacilación, no amor, no duda, solo estrategia. La voz de Lucy rompió el silencio. Lloró cuando se enteró de tu herencia, dijo en voz baja. Le dijo a su padre, ahora finalmente podemos ser iguales. Esa fue la única vez que le oí decir algo remotamente genuino. Asentí una vez, luego metí la mano en mi bolso para coger mi teléfono. Gracias, Lucy, dije, y lo dije en serio. Esto fue más que una filtración, fue claridad. Ella bajó la vista. Te van a culpar a ti. Sonreí suavemente. Que lo hagan. Salí y llamé a Maya. Vamos a crear la cuenta de la fundación hoy mismo, dije, caminando hacia mi coche. Y elimina la finca Blan de todas las listas de socios activos. No quiero su nombre cerca del mío. Maya no hizo preguntas, solo respondió, ya está hecho. ¿Y Chloe? Orgullosa de ti. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me serví una taza de té que realmente no quería y me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, tranquilas e indiferentes. Entré en el portal del evento, nuestro sitio web de la boda. En la parte superior había un banner, evento cancelado debido a recientes preocupaciones de privacidad e interferencia de terceros. La familia Blan lamenta anunciar el aplazamiento indefinido de la boda Blainefay. Debajo, un mensaje de Victoria, desinfectado y vago, insinuando que yo había violado la confidencialidad. No me inmuté. Hice clic en el botón de responder y subí silenciosamente un archivo zip, 27 páginas de correos electrónicos internos, borradores, presentaciones de propuestas y la diapositiva de portada con mi cara estampada bajo las palabras Estrategia de reposicionamiento de activos, Q4. Luego cerré mi portátil. Sin mensaje, sin pie de foto, solo la verdad. No me apresuré después de subir el último archivo. Me recosté en mi silla, dejé que el silencio se extendiera por mi apartamento y observé cómo el icono giratorio parpadeaba y luego desaparecía. El paquete completo, las 27 páginas de manipulación cuidadosamente redactada, se había enviado no solo al grupo de vigilancia legal, sino a 3 periodistas en los que confiaba, uno de The Atlantic, uno de The Washington Ledger y el tercero, un antiguo profesor convertido en columnista que una vez me advirtió sobre familias como los Blan. Luego, con ambas manos firmes, escribí una declaración pública y pulsé publicar, no tengo nada que ganar, pero otros merecen saber cuándo las familias juegan a ser Dios con las reputaciones y el amor. Sin hashtags, sin drama, solo claridad. Pasaron 23 minutos antes de que viera la primera alerta, luego 6 más, luego cientos. Los correos electrónicos se habían vuelto virales. Para cuando actualicé la página, almohadilla Blind Documents había comenzado a ser tendencia en X. Un clip de TikTok mostraba a una joven resumiendo la presentación de la propuesta frente a una pizarra como una clase universitaria. Había rodeado las palabras estrategia de fusión matrimonial y subrayado mi foto, preguntando a sus espectadores, ¿te casarías con alguien que te llamara un activo de diversidad? No era solo conmoción, era indignación. Y ya no se trataba solo de mí. Mi teléfono vibraba constantemente. Antiguos colegas de los que no había oído hablar en años me enviaron mensajes diciendo, lo siento. Uno incluso admitió, solía pensar que estabas exagerando. No lo sabía. Por supuesto, la finca Blan no permaneció en silencio por mucho tiempo. Ethan emitió una declaración en vídeo esa noche. Llevaba una impecable americana azul marino, sin corbata, de pie frente a la chimenea en la casa de su familia en los Hamptons. Su voz tenía ese tono suave y mesurado que su madre le había inculcado, cuidadosamente ensayado. Nunca tuve la intención de herir a nadie.
Creía en el amor, y sigo creyendo. Esta situación es complicada. Pido privacidad mientras nuestras familias navegan por este difícil momento. No me mencionó ni una vez, no por mi nombre. No respondí. No lo necesité. Porque la siguiente ola golpeó. Para la medianoche, los patrocinadores comenzaron a retirar su dinero de la Fundación Blan. Una iniciativa contra el cáncer infantil se distanció con un firme comunicado de prensa. Una de las principales marcas de moda se retiró de una colaboración de larga data con Victoria. Por la mañana, ella había renunciado a sus puestos en la Junta, citando públicamente preocupaciones de salud. ¿Y uno de los senadores estatales que había aparecido en la presentación de Relaciones Públicas? Abrió una investigación preliminar sobre cabildeo no revelado a través de relaciones personales. No solo habían jugado a ser Dios con mi vida, también intentaron jugar a la política con la mía. Esa tarde, me quedé en la oficina. Maya trajo un sándwich y un té caliente. No dijo mucho, solo encendió 2 velas votivas cerca de la ventana y se sentó frente a mí. No me sentí triunfante. Me sentí tranquila. Observé el suave parpadeo de la luz de las velas contra el alféizar de mármol y finalmente dejé caer los hombros. La miré y dije en voz baja, no es venganza. Es exposición. La verdad no es cruel, solo está atrasada. Ella extendió la mano, apretó la mía una vez y asintió. Eran poco después de las 8:30 de la tarde cuando me senté de nuevo en mi escritorio. Abrí la carpeta etiquetada como boda, listas de invitados, tableros de inspiración, la lista de regalos, borradores de votos. No los revisé. Simplemente hice clic derecho en la carpeta. Eliminar. La pantalla preguntó, ¿estás seguro? Hice clic en sí. Luego, casi como por memoria muscular, revisé una última vez. Había un mensaje de Ethan, enviado horas antes. El asunto estaba en blanco. Dentro solo había 5 palabras, ¿alguna vez me amaste? Lo miré fijamente, no porque no supiera la respuesta, si la sabía, sino porque me hizo darme cuenta de que él todavía pensaba que esto se trataba de él. Hice clic en bloquear. Y así, sin más, la conexión terminó. Apagué mi pantalla, tomé mi té y me recosté. Estaba a la mitad de un segundo sorbo cuando mi portátil volvió a sonar. Un nuevo mensaje. Este de un remitente desconocido, una pequeña firma con sede en Washington, DC asunto, nos gustaría financiar su fundación. Completamente. ¿Cuándo podemos hablar? No solo me fui con la verdad. Entré en algo más grande. La bandeja de entrada sonó justo después del amanecer. No había dormido mucho la noche anterior, demasiadas emociones circulando en silencio bajo la superficie. No adrenalina, no venganza, solo levantamiento de pesas, del tipo que no hace ruido cuando te deja, pero de repente tus pulmones recuerdan cómo debería sentirse respirar. El asunto del correo electrónico parpadeaba en mi pantalla, nos gustaría financiar su fundación. Completamente. ¿Cuándo podemos hablar? El remitente, una firma en DC. Había oído hablar de ellos, dinero antiguo, conservadores en el papel, pero últimamente habían estado respaldando proyectos de defensa de las mujeres, discretamente pero con decisión. Esto no era una oferta vaga, era una puerta. Y esta vez, yo tenía la llave. 3 semanas después, estaba en los escalones de un imponente edificio de ladrillo a solo 3 manzanas del Capitolio, el tipo de lugar con ventanas esmeriladas, barandillas pulidas y una placa que leía más como legado que como negocio. El ascensor olía a cuero nuevo y a propósito. Ofrecieron respaldo total, espacio de oficina, personal, presupuesto, apoyo de prensa, pero solo si aceptaba ser la cara de la fundación. Les di una frase, una condición, no más etiquetar a las mujeres como rotas o valientes. No representamos nuestro dolor, financiamos sus voces. No hablamos por encima de ellas, nos situamos a su lado. Silencio, luego asentimientos. Y así comenzó la iniciativa Marian, nombrada en honor a la mujer que me había criado cuando el resto del mundo me encontraba inconveniente. Mi abuela, Marian, solía presionar semillas de flores silvestres en mi palma y decir, no necesitas gritar para cambiar un lugar. Solo florece donde nunca esperaron que lo hicieras. Ahora su nombre estaba grabado en el cristal de nuestra pared de entrada. ¿La primera campaña? Mi propia historia.
La llamamos El costo de una firma, una docuserie digital que rastreaba cómo los contratos familiares, financieros, emocionales, de reputación, encadenan a las mujeres a un silencio aceptable. No me inmuté, ni cuando se publicó el primer artículo, ni cuando apareció la primera valla publicitaria frente a un salón de eventos propiedad de Blan en Atlanta, ni cuando mi foto apareció en The New York Times bajo el titular, La mujer que se negó a ser comprada y recompró su voz. No respondí cuando Richard Blan emitió su disculpa cuidadosamente elaborada en la Radio Nacional. Lamentamos profundamente los errores de juicio privados que se hicieron públicos, dijo. Su voz tenía ese tono tranquilo de banquero, como un hombre ofreciendo descuentos después de una tormenta de relaciones públicas, no remordimiento. Victoria renunció a todos sus puestos en juntas directivas, citando estrés médico. Ethan desapareció, sin prensa, sin tweets, sin declaraciones, solo silencio, el mismo tipo que una vez usó como una cuchilla. No perseguí nada de eso. La verdad tenía piernas ahora, no necesitaba las mías. Una noche, la oficina estaba vacía. El equipo de limpieza se había ido. Mis tacones resonaban suavemente sobre la madera pulida mientras cruzaba hacia mi despacho de esquina. Ventanales del suelo al techo enmarcaban el Capitolio, bañado por la luz del atardecer. Me serví una pequeña copa de vino tinto, dejé que el silencio se extendiera. Luego abrí el cajón inferior del mueble detrás de mi escritorio, saqué una delgada carpeta de cuero, el acuerdo prenupcial original, mi nombre escrito en mayúsculas, cláusula tras cláusula detallando cómo el amor se había reducido a condiciones, a estrategias de salida, al miedo de alguien a mi independencia. Abrí otro cajón. Dentro había una etiqueta metálica que decía lecciones cerradas. Deslicé la carpeta dentro, cerré el cajón y lo bloqueé. Al otro lado de la habitación, mi ordenador sonó. Un mensaje de él. Ethan. 5 palabras, ¿alguna vez me amaste? Lo miré fijamente, y por primera vez, no sentí nada. Ni ira, ni nostalgia, ni dolor, solo una conciencia limpia y aguda de que ya había respondido a esa pregunta con cada paso que había dado lejos de él. Pulsé bloquear. Luego abrí mi diario y escribí algo diferente, una carta a la chica que solía ser, no eras difícil, eras deliberada. No eras demasiado, simplemente estabas adelantada. Intentaron enjaular tu poder porque lo vieron antes que tú. Pero lo encontraste de todos modos. Más tarde esa noche, me quité los zapatos en la entrada de mi nuevo apartamento, sobrio, cálido, mío. Me acurruqué en el sofá con mi vino en la mano y las luces de la ciudad en la distancia. Sin voces, sin expectativas, sin papeles que firmar. Solo paz. Algunas personas te entregan contratos para controlar tu valor. Pero el valor real, no viene con firmas ni condiciones. Llega en el momento en que dejas de pedir permiso y comienzas a escribir tus propios términos.